Arrancan todos los espacios de reflexión que vamos a tener a lo largo del mes de marzo sobre desigualdades de género y lo que estamos haciendo institucionalmente para enfrentarlas. Celebramos, por supuesto, 40 años desde la fundación del PIEM, después PIEG, después SEG, y celebramos con ello la construcción institucional, la consolidación y la ubicación de la agenda de género en la investigación y en la docencia, tanto en ciencias sociales como en humanidades en el colegio. Y enfatizo que es desde Ciencias Sociales y Humanidades porque, bueno, a lo largo de estos 40 años uno puede encontrar diferentes expresiones desde la historia, la literatura, la filología, hasta la sociología, la economía, la demografía, la administración pública, y bueno, pues eso alrededor del PIEG y desde cada uno de los centros. Pero además, pues me da mucho gusto estar hoy aquí en esta presentación de un proyecto que se ha llevado más de un año, creo que un proyecto muy importante para el colegio, y bueno, lo que van a ver a lo largo de estos 2 días es una muestra de este esfuerzo de visibilización de las mujeres que han estado en la construcción de esta institución desde sus orígenes, en los años de consolidación y además desde diferentes espacios. Entonces, bueno, pues yo le agradezco mucho a la doctora Ana María Tepichín, directora del Centro de Estudios de Género, por la invitación para participar en esta inauguración, con la que arrancan toda la serie de eventos que ya están planeados a lo largo del año. Felicidades también, es una agenda muy ambiciosa. Y también quiero aprovechar este espacio para reconocer y agradecer a los coordinadores de esta jornada y coordinadores del proyecto del diccionario biográfico, a los doctores Gabriela Cano y Saúl Espino, ambos pues profesora dentro del Centro de Estudios de Género. Y bueno, pues también me da mucho gusto ver lo concurrido que está, que se unan con nosotros a esta celebración, colegas, directores de otros centros, profesoras eméritas, miembros de la Junta de Gobierno, estudiantes, entonces bueno, pues biblioteca, por supuesto, ¿no? Egresadas, entonces bueno, pues creo que eso es un buen augurio para lo que será la jornada de estos 2 días. Voy a hablar muy brevemente sobre estos 40 años del SEG, y voy a hablar muy brevemente porque pues ya me tocaron los 35 del PIEM, la transición a PIEG, donde también hicimos ceremonia, el Centro de Estudios de Género, donde también, entonces no quiero ser repetitiva con las cosas que ya he dicho, pero sí quisiera decir que para mí estos 40 años invitan a hacer una crónica de la construcción y consolidación institucional de este campo de estudios. Ya se han abierto otros espacios de reflexión, mencionaba yo la conmemoración por los 35 años del PIEM, por la transformación al PIEG y por la creación del SEG hace año y medio. Sí. Y bueno, esos espacios han llevado también a muchas reflexiones de esta historia de los 3 espacios, ¿no? Y también han servido como espacio para hacer una reflexión y para reconocer de diferentes formas la participación de las pioneras, de impulsoras, a quienes les tocó empujar desde la primera idea durante la presencia de Víctor Urquidi hasta la consolidación del programa y todos los años de consolidación de una agenda de investigación y docencia. Creo que hoy, en estos 40 años, y no voy a ser exhaustiva, pero honramos a Lourdes Arizpe, a Flora Botton, a Elena Urrutia, a Aralia López, a Soledad González, a Vivian Brachet, a Alejandra Mazzolo, por supuesto a Orlandina de Oliveira, Vania Salles, Brígida García, Susana Lerner, que son mujeres que estuvieron en los años de arranque o que estuvieron acompañando en diferentes formas la investigación en temas de género en el Colegio de México y generando este espacio en el Colegio de México. Y si uno ve lo que ha pasado en esos 40 años, bueno, creo que hay muchas cosas que decir. Ha habido una evolución de la agenda de investigación, ha habido cambios, o sea, lo que hace 40 años preocupaba y lo que preocupa hoy, hay constantes, pero también hay una agenda de investigación renovada. También celebramos 40 años en la formación de expertas y expertos en temas de género, en diferentes espacios, desde los seminarios hasta los cursos de verano y hasta la formalización en un programa de posgrado, que es hoy la maestría en estudios de género. Y además, hoy es el centro más pequeño del colegio, el más joven y el más pequeño,
pero es un centro con la participación de diversas generaciones, con profesoras y un profesor jóvenes, con una renovación de la agenda de investigación que se ve en los trabajos que ellos mismos están conduciendo, con una visión que incorpora nuevas metodologías y bueno, con esta aspiración a seguir siendo un espacio de reflexión de perspectivas teóricas y de lo que ocurre en el debate nacional e internacional en torno a los temas de género. Entonces, bueno, como verán con lo que les cuento, creo que hay una perspectiva muy optimista de lo que viene para el Centro de Estudios de Género hacia los próximos 40 años. Y quisiera mencionar brevemente algunos de los retos que yo veo en esta transformación institucional, no en la agenda de género, sino en el lugar que tiene dentro de la institución el Centro de Estudios de Género. Creo que uno de los retos es justamente mantener este espíritu de transversalidad que guió la creación primero de un programa, la transversalidad de las temáticas de género. Al final de cuentas, pues el Centro de Estudios de Género es hoy un vórtice para promover la interdisciplina y la colaboración entre centros de estudio, pero también con instituciones de educación superior nacionales y extranjeras. Hay grandes retos en formación y proyectos ambiciosos, como la posibilidad de seguir a otros niveles más allá de la maestría, hacia un doctorado en estudios de género. Creo que es un reto también mantener los espacios de diálogo con diversos actores de gobierno, de la sociedad civil, con organismos internacionales, en el espacio nacional e internacional. Entonces, bueno, si piensas que son 7 profesores, 8 profesores, más la cátedra CONACYT, más pues es una agenda de trabajo pues bastante amplia, ¿no? Pero sobre todo yo supongo que todo esto y el trabajo que están haciendo ayudará a reafirmar este trabajo, esta posición de liderazgo y de impulsar la colaboración en el avance y la construcción de una agenda de género que se adecue además a las necesidades contemporáneas, ¿no? La agenda de investigación de hoy, en un momento de efervescencia social, política, de una renovación de los movimientos feministas con un carácter diferente al de mi generación, ¿no? En donde se combinan temas desarrollados donde ha sido fuerte el estudio de género, como pobreza, bueno, aquí está Ana María, desigualdad, migración, violencia de género, y se suman otros temas como los de masculinidades, disidencias sexuales, cuidados, violencia feminicida y la interseccionalidad en las desigualdades de género con otras como género y etnicidad. Así que bueno, pues enhorabuena por estos 40 años y me da mucho gusto que en las jornadas que tendremos y hoy en un espacio particular, no, mañana en un espacio particular, también vamos a recordar a quienes han trabajado para hacer del CEG lo que es hoy. Ahora quisiera hablar un poco del proyecto que se presenta, también se abre aquí. Entonces, bueno, creo que además uno de los retos así del Centro de Estudios de Género es que también hay una expectativa de cómo participan en la construcción institucional y la discusión institucional en torno a las desigualdades de género, ¿no? Desde el principio, pues ha habido una discusión con las colegas del entonces PIEG sobre el modelo de igualdad de género, y también vemos que institucionalmente algo que se está haciendo en otros espacios, no solo en el colegio, es hacer visible lo invisible, ¿no? Y aquí hablamos de la invisibilización de muchas mujeres que han participado en la construcción de esta institución. Hay aspectos que cuando uno ve la historia del colegio a lo mejor estaban normalizados, como la ausencia de mujeres en gestión o la ausencia de mujeres en las categorías más altas de los escalafones dentro de los profesores, la ausencia de mujeres a lo mejor en reconocimientos, en premios, en emeritazgos. Debo decir que algo que yo he aprendido de este proyecto, y ya lo van a ver cuando salga el libro, es que hay grandes diferencias entre centros y disciplinas, ¿no? Que sí hay rasgos de presencias de mujeres desde la Casa de España en México, María Zambrano, muy breve, que hay egresadas desde las primeras generaciones que se otorgó título, hay presencia de mujeres egresadas. Ya en años pasados celebramos la trayectoria de las 3 primeras egresadas de la licenciatura en Relaciones Internacionales, Carmen Moreno Toscano, Argentina Terán, Margarita Sepúlveda, pero también hay una fuerte presencia de mujeres egresadas en historia, en los programas de literatura, en los primeros doctorados, de investigadoras desde el principio de la institución, y bueno, ahí el trabajo de Saúl sobre Concepción lo muestra.
en donde sí creo que hay una clara ausencia en la historia, en los 80 años de historia del colegio, es en gestión académica y en reconocimientos. Entonces, bueno, pues parte del modelo de igualdad de género es justamente visibilizar las contribuciones de las mujeres, contar su historia, pero además, y aquí es algo que el doctor Yankelevich también ha enfatizado, pues preservar toda esta memoria histórica del colegio, para las generaciones futuras. Y el proyecto que dirigen Gaby Cano y Saúl Espino justamente lo hacen, el coloquio de hoy, que arranca el día de hoy, las mujeres de las generaciones constructoras del Colegio de México, busca colaborar con la visión del CEG al presentar parte del trabajo realizado alrededor de una publicación, que ya les estoy haciendo propaganda y todavía no se va a proceso editorial, pero es el diccionario biográfico de mujeres en la historia del Colegio de México, las generaciones constructoras, y que es un proyecto editorial que muestra, bueno, en lo que vamos a ver ahora se van a mostrar algunas de las semblanzas de aquellas mujeres que han estado o estuvieron presentes en la vida académica y administrativa de esta institución. Entonces yo quisiera primero hacer un reconocimiento por el entusiasmo, la dedicación y el tiempo que Gaby Cano y Saúl Espino han dedicado, o sea, han invertido en este proyecto, el cual nos va a permitir acercarnos hoy a la vida y obra de mujeres y que tiene como finalidad el reconocimiento y la valoración a sus aportaciones en la construcción de lo que somos hoy en la institución. Y el proyecto es muy ambicioso porque cubre docencia, cubre investigación, cubre egreso. Entonces yo quisiera, por ejemplo, de los descubrimientos a partir de este proyecto, quisiera mencionar uno. Hoy nos acompaña Ana Estela Lozano Uber, a quien yo tuve el gusto de conocer en el INEGI, y es la única mujer egresada de la maestría en estadística del Colegio de México, ¿no? Entonces, bueno, pues son, bueno, sí, pues si quieren les doy. Voy a decir que es la única de 3 egresados, porque solo hubo 3 egresados de esa maestría, pero además lo que trabajó como tesis de maestría sería algo que acompañaría a lo largo de su vida, en este caso sobre censos económicos, ¿no? Entonces, pues son como esas pequeñas joyas que uno conoce a través de este proyecto, y yo estoy muy agradecida de poder participar, porque eso me ha permitido tener otra visión y conocer a otras personas que de otra manera no lo hubiera podido hacer. En el diccionario habrá 123 semblanzas, que es un arranque. En este coloquio conoceremos algunas semblanzas de algunas de estas mujeres y sus trayectorias. Para mí el proyecto es un punto de partida para enriquecer la historia y la memoria colectiva del colegio, como ya mencioné, con base a las aportaciones que estas mujeres brindaron a las disciplinas académicas y a las ciencias sociales. Me faltó decir que, bueno, además de egresadas, también hay espacio para quienes estuvieron en gestión, para quienes participaron en biblioteca prácticamente desde sus orígenes, para quienes participaron también desde el trabajo administrativo. Y creo que es muy importante decirlo porque una de las cosas que uno aprende en este proceso de visibilización, yo no sé si Saúl y Gaby ya lo tenían contemplado desde que empezaron, es que también te da un mayor conocimiento y comprensión de la construcción institucional cuando incluyes voces tan diversas, ¿no? Cuando incluyes voces de mujeres que estuvieron en lo administrativo por más de 5 décadas y también oyes desde su perspectiva pues lo que ha sido el cambio en esta institución, o en el caso de las historias de las egresadas que están en campos tan diversos como y en espacios tan diversos como el espacio público, la academia, las organizaciones de la sociedad civil, etcétera. Entonces, bueno, pues creo que ya con esto estoy por cerrar, creo que una cosa que uno encuentra, yo no he leído todas las 123, voy a confesar, he leído varias, pero lo que uno encuentra como transversal en las historias que Saúl y Gaby han sistematizado a través de la colaboración de muy diversos autores, que eso es otro, ha sido un gran trabajo de coordinación de muchos autores, en donde hay criterios básicos que homogeneizan, pero también mantienen la libertad de cada uno de los que ha escrito las semblanzas para darle el toque y el giro deseado. Pero lo que uno encuentra en estas semblanzas como transversales, el compromiso, la pasión, la dedicación de vida, la capacidad de diálogo, el liderazgo, la construcción de redes nacionales e internacionales, la vocación, la dedicación a la docencia en la historia de muchas de las mujeres, y pues un gran cariño por el colegio. Y bueno, pues eso
Pablo, favorece tu énfasis en esta necesidad de preservar la memoria colectiva del colegio. Entonces, bueno, pues no me queda más que decir que creo que es una gran forma de empezar el mes de marzo, de comenzar con estas celebraciones por los 40 años de la presencia de temas de género en el colegio, ¿no? Con el liderazgo del hoy Centro de Estudios de Género, la presentación del proyecto y esta jornada. Y le agradezco mucho a Ana María Tepichín pues toda la organización de la agenda y también la invitación para participar hoy al doctor Gabriel, a la doctora Gabriela Cano y al doctor Saúl Espino, pues mi reconocimiento, mi admiración por el trabajo desarrollado. Hay mucho hacia adelante, pues ya lo van a ver cuando esté el libro, se tuvieron que tomar muchas decisiones, por supuesto que hay muchas más que 123 mujeres en la historia del colegio. Yo creo que uno de los retos será una vez terminada esta etapa, porque por algún lado había que empezar qué es lo que sigue, pero bueno, pues también estoy muy optimista a partir de este primer resultado. Entonces, bueno, pues bienvenidos y muchas gracias a todas y a todos. Buenos días. Pues sí, también para mí es un enorme placer estar inaugurando los actos conmemorativos por los 40 años de los estudios de la mujer y de género en el Colegio de México. El Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer se fundó en marzo, justamente en marzo de 1983 en el Colegio de México, como una respuesta a la creciente demanda de algunas académicas del propio colegio por sistematizar los trabajos surgidos del interés centrado en los temas de las mujeres. Cita textual de Orlandina de Oliveira en el documento sobre la fundación del PIEM que tenemos en el archivo del SEG, siendo el primer programa propiamente dicho que se crea en México. El PIEM cambia su nombre a Programa de Estudios de Género, PIEG, en 2018. Y es en julio de 2021 que se funda el Centro de Estudios de Género. A lo largo de estos años, el ahora SEG ha avanzado en el objetivo principal de generar, desarrollar y difundir conocimientos científicos sobre problemas sociales, económicos y políticos desde un enfoque de género, como fruto de un intenso y sostenido trabajo de colegas especialistas en estudio de género dentro de la institución, dentro del Centro de Estudios al que estuvo adscrito el programa desde 1998 y desde otros centros dentro de la institución, tales como el Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales, el Centro de Estudios Históricos, el Centro de Estudios Internacionales y el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios. Ha forjado una trayectoria de excelencia en investigación y docencia en el campo de los estudios de género, que se hace visible en numerosas publicaciones, en la formación desde 2003 de 9 generaciones de estudiantes tituladas como maestras y maestros en estudios de género y otras más formadas en el curso de especialización que le antecedió, en 31 ediciones del curso de verano, en la creación en 2015 de la Revista Interdisciplinaria de Estudios de Género del Colegio de México, revista académica digital de publicación continua que cuenta con el reconocimiento de CONACYT como de competencia internacional. La actividad del Centro en investigación, docencia y difusión, desde que fuera PIEM y PIEG, ha florecido en diversas iniciativas a lo largo de estos años. Por ejemplo, la del Seminario sobre Narrativa Mexicana escrita por mujeres, creado en 1984 y activo hasta el día de hoy como taller de teoría y crítica literaria Diana Morán. Iniciativas que dan cuenta de una historia exitosa a lo largo de estos 40 años. El día de hoy inauguramos formalmente los actos académicos para el 40 aniversario de nuestro centro. Agradezco el apoyo recibido por la doctora Silvia Yorguli para ello, el de las diversas áreas de la institución que lo hacen posible, servicios de cómputo, servicios generales, el equipo de presidencia, la oficina de comunicación digital, biblioteca, entre otros. Y por supuesto, a las queridas profesoras investigadores del centro, entre ellas las profesoras CONACYT, el equipo de la revista y en especial a la doctora Sara Luna, quien me ha acompañado de cerca para organizar integralmente todas las actividades del año. Cada una de estas actividades ha sido pensada, diseñada, planeada, organizada por las profesoras del centro, acompañadas de becarias y de secretarias, a quienes también agradezco su entusiasta y comprometida colaboración. Abrimos formalmente esta serie de actividades, como ya ha sido mencionado, con el coloquio titulado Las mujeres de las generaciones constructoras del Colegio de México, organizado por Gabriela Cano y Saúl Espino Armendáriz. Sean muy bienvenidos a este interesante coloquio y les esperamos en el resto de las actividades del año. Muchas gracias.
Entonces, el día de hoy, 1 de marzo, prácticamente a las 10:30 de la mañana, pues damos por inaugurado este coloquio y las actividades por la conmemoración de los 40 años de la investigación sobre la mujer y el género en el Colegio de México. Muchas gracias. Buenos días, pues ahora sí ya damos inicio a la segunda parte de esta sesión inicial de este coloquio sobre las mujeres de las generaciones constructoras en el Colegio de México. Lo que yo voy a presentar esta mañana es una aproximación inicial a la historia de los estudios de género en el Colegio de México. Esta presentación forma parte de un segundo proyecto que está en proceso de investigación, de elaboración y que complementa las 123 semblanzas del diccionario biográfico. Este segundo proyecto es un libro colectivo con capítulos de investigación sobre aspectos puntuales de la investigación, de la historia de las mujeres en el Colegio de México, que dan pues el trasfondo social, político de las biografías. Es decir, pues estamos empezando el primer ladrillo de este esfuerzo por visibilizar a las mujeres en el Colegio de México, es el diccionario. Después estamos trabajando sobre el libro colectivo, que es un libro colectivo pues de 6, 7 capítulos, y uno de esos capítulos es esto en lo que estoy trabajando, una aproximación a la historia de los estudios de género en el Colegio de México. Aquí hay importantes protagonistas de esta historia, tanto aquí presente como allá en la pantalla. De entrada, bueno, esto es un punto de vista parcial con mi sesgo de historiadora y se enfoca a la primera etapa del PIEM desde su creación en 1983 y no llegó más allá del fin del siglo XX. Esa es la documentación que he tenido acceso y me permite pues hacer una periodización. Les pido disculpas de antemano por las omisiones, por los errores. La documentación está dispersa en distintos fondos, en biografía, en materiales de archivo. Entonces, pues después tendremos un momento, un espacio para preguntas, comentarios y agregados que les agradeceré mucho porque, bueno, esta es la primera vez que comparto esto al público. Hace un par de semanas presenté como los antecedentes con relación a la conferencia del Año Internacional de la Mujer y las redes que se forman de 1975 y las redes que acabaron desembocando pues en los estudios de género en el Colegio de México, en la UNAM y en otras instituciones. Nada más dejen, ¿está prendido? Perdón, ¿sí? Aquí, ok. Los estudios de género se institucionalizaron en el colegio como un campo especializado del saber a partir de la creación del PIEM. La iniciativa de formar un novedoso espacio en el Colegio de México que promoviera la investigación multidisciplinaria sobre mujeres como agentes de la sociedad surgió entre un puñado de profesoras, Lourdes Arizpe, Flora Boto, Morlandina de Olivera y Vivian Brachet, entre otras. La propuesta fue acogida por Víctor Urquidi, quien en su gestión en la presidencia abrió espacios a las ciencias sociales
Economía, Demografía y Sociología en el colegio. Rodolfo Stavenhagen, profesor del CES y en ese momento coordinador académico de la institución, dio pleno respaldo al proyecto. El PIEM fue el primer programa académico interdisciplinario de su tipo y alcances en América Latina. La iniciativa no surgió en forma aislada, sino que fue a partir de un entorno fue parte de un entorno social y cultural en el que comenzaron a formarse espacios académicos dedicados a la investigación y a la enseñanza universitaria de este novedoso campo de especialidad. Al año siguiente se constituyó el Centro de Estudios de la Mujer de la Facultad de Psicología, después el área correspondiente de la Universidad Autónoma Metropolitana y bueno, ya casi una década más tarde, el programa de la Universidad de Guadalajara. El PIEM, a diferencia de los espacios que se constituyeron en la UNAM y en la UAM, en sus inicios no tenía una relación directa y orgánica con algún programa de enseñanza del Colegio de México. Eso ocurrió más adelante. Debo decir que los estudios de la mujer tuvieron su origen en universidades de Estados Unidos, en donde surgieron y se institucionalizaron al calor de las protestas estudiantiles y del auge de la contracultura. Los primeros cursos universitarios se establecieron a principios de la década de los 70 y los institutos y centros de investigación se conformaron en la década siguiente. El campo fue objeto de controversia, ya que un segmento del profesorado en Estados Unidos consideraba que los estudios de la mujer no deberían tener cabida en las universidades por ser una moda, carecer de seriedad académica y contener una fuerte carga ideológica. En el colegio también se dejó sentir la reacción adversa al PIEM. Se esgrimieron razones semejantes a las que se habían expresado en otras universidades y la gran parte del profesorado se mantuvo al margen. A pesar de la incomprensión y las críticas, la decisión de Víctor Urquidi, como él se hacía, el del señor Urquidi, como le gustaba que le dijeran, se impuso y el PIEM comenzó sus labores con un poquito de retraso, con más o menos un año, porque el proyecto estuvo de antes. Se dio el nombramiento de coordinadora académica del programa a Elena Urrutia, quien, por cierto, formaba parte de la revista FEM, donde Arizpe y Bottom también participaron y conocieron su capacidad de gestión. Elena tenía experiencia en la gestión universitaria, especialmente en la difusión cultural y tenía muchísimo interés por la literatura escrita por mujeres. La crisis económica de 1982-83 golpeó con gran severidad a las instituciones universitarias. Sus efectos se sintieron de muchas maneras en el colegio. Las becas se redujeron. Los salarios, el nivel salarial de la planta académica y administrativa también fue golpeado, lo mismo que las adquisiciones de la biblioteca. No obstante, el PIEM se creó y mantuvo sus actividades porque contó con un donativo de la Fundación Ford que cubrió parcialmente los gastos de instalación y de funcionamiento del programa durante más de una década. Hoy en la mañana me llegó el correo de estudios sociológicos y el número que hoy se publica, que hoy sale a la luz, trae 3 o 4 artículos sobre la Fundación Ford, el apoyo de la Fundación Ford a las ciencias sociales en Colombia, Argentina, y bueno, Gustavo no anda por aquí, creo que nadie del CES, no recuerdo en qué otro país. Entonces eso me dio muchísima alegría ver que estudios sociológicos conmemora así los 50 años del CES.
El Colegio de México y otras instituciones del país de América Latina recibieron recursos financieros desde finales de la Segunda Guerra Mundial y a lo largo del periodo de la Guerra Fría. La Ford impulsó tanto centros de pensamiento estratégico, mi traducción, bueno, la traducción de Saúl para think tanks, como instituciones académicas que llevaban a cabo investigación empírica rigurosa. El colegio tenía buenas relaciones con fundaciones estadounidenses prácticamente desde su creación. Los donativos posibilitaron que la institución tuviera una estabilidad que no hubiera sido posible si su presupuesto se hubiera limitado a los recursos del subsidio federal. La cooperación de la Ford fue esencial para proyectos de largo plazo, la creación de los centros de estudios internacionales, económicos y demográficos y de estudios sociológicos y de sus respectivos programas docentes. Las fundaciones, la Ford incluida, exigían informes sobre el uso de los recursos otorgados, pero no tenían injerencia en las decisiones del colegio que estaban en manos de las autoridades. La correspondencia entre Víctor Urquidi y los representantes de la fundación en realidad respalda la idea de la autonomía del colegio. En más de una ocasión, el señor Urquidi defendió su perspectiva del colegio, en particular de la enseñanza de la economía y de las ciencias sociales, y rebatía los puntos de vista de los representantes de la Ford. Les corregía sus errores. Desde luego, Urquidi tenía un conocimiento del entorno global muy amplio de la economía y hasta se daba el lujo de corregir la redacción en inglés de los funcionarios de la Ford. La Ford había financiado iniciativas educativas de agencias de gobierno también en Estados Unidos. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, no solo fue una agencia filantrópica hacia el exterior, y cambió su prioridad en los años 60 en beneficio ya no de agencias de gobierno, sino de organizaciones comunitarias. El cambio partió del supuesto de que las agrupaciones de la sociedad civil serían más efectivas que las agencias de gobierno para lograr la estabilidad, el status quo y la paz, que era lo que la Ford promovía a través de la educación. Y encontré que en los años 70 la Ford auspició con mucho interés el desenvolvimiento del movimiento feminista. Dio apoyo para cursos universitarios. Dio apoyo para cursos universitarios y apoyó a centros de investigación en estudios de la mujer, centros multidisciplinarios. Entre 1970 y 76 ofreció financiamientos en 6 universidades de gran prestigio: California en Berkeley, Columbia, Harvard y 3 más. La elección del Colegio de México tuvo una consideración semejante, es decir, apoyar a instituciones altamente reconocidas y con influencia en la educación superior. Los dineros de la Ford contribuyeron a financiar iniciativas editoriales académicas y a sentar las bases del campo de conocimiento de los estudios de género. Uno de esos proyectos fue la emblemática revista académica Science, Journal of Women in Culture and Society, editada conjuntamente por las universidades de Chicago y Barnard College, y cuyo primer número salió a la luz en 1975. En ese primer número se publicó una colaboración de Lourdes Arizpe, que fue una entrevista con la escritora costarricense Carmen Navarro, y que la propia Lourdes tradujo al inglés.
En las siguientes décadas, la FORT destinó recursos para incorporar a las minorías afroamericanas al campo de estudios y propiciar investigaciones que contribuyeran a combatir la discriminación de género y raza y comprender las maneras como estas clasificaciones sociales se intersectaban en la sociedad estadounidense. El espíritu antirracista de los apoyos de la FORT también propició la internacionalización de estos apoyos, es decir, vamos a internalizar, vemos hacia África, hacia Asia y también hacia América Latina. De hecho, la FORT no solo entregó recursos para el PIEM, sino que también hizo un importante donativo a la Fundación Chagas de Brasil, institución que concursó bolsas de investigación para profundizar los estudios de género. La FORT apoyó otros proyectos específicos, por ejemplo, la investigación de Lourdes Venería y Marta Roldán, adscritas a Cornell en Estados Unidos y a la Flaxo de Buenos Aires, que investigaron el trabajo femenino a domicilio. El libro se publicó en inglés y después el PIEM lo tradujo en colaboración con el Fondo de Cultura Económica. En el colegio, los programas institucionales se diseñaron con el fin de llevar a cabo investigación sobre temas complejos con equipos multidisciplinarios conformados por integrantes de la planta académica de esta y otras instituciones y de especialistas externos. Los programas tenían una flexibilidad administrativa que permitía su continuidad o su disolución. Se previó que el PIEM contara con la colaboración de profesores del colegio que idealmente distribuirían su tiempo entre el programa y su centro de adscripción. No hay que olvidar que la encomienda del PIEM era propiciar la investigación y sentar las bases del campo de estudios de género. Es decir, el programa no se ocuparía directamente de llevar a cabo labores de investigación, sino que se ocuparía de gestionar para tener las condiciones de que estas labores se llevaran a cabo con éxito y sus resultados se dieran a conocer. Una de las orientaciones de la Fundación FORT era que los estudios de la mujer tuvieran influencia en las áreas de conocimiento tradicionales y en los departamentos disciplinarios. Esta orientación estuvo presente en las universidades estadounidenses y también en el fondo del proyecto del PIEM. Se buscaba que estos nuevos centros no estuvieran aislados y que actuaran transversalmente en las instituciones para lograr un efecto de mainstreaming, como se decía en esa época, y incorporar, proponer temas y metodologías de investigación a las distintas disciplinas. La Fundación FORT igualmente propició la publicación de libros que llegaran a los tomadores de decisiones y desalentó la publicación de una revista especializada en el campo que hubiera replicado a Science, pero se juzgó que era más conveniente la publicación de libros. Les confieso que en retrospectiva, 40 años después, la visión del mainstream de la FORT y de estos centros me parece un poco optimista o demasiado optimista, ya que desestimaba el relativo poco interés de los departamentos y las revistas por los estudios de la mujer. En nuestra institución, creo que este diálogo, esta colaboración con los centros se logró sobre todo con el CEDUA y con el CES, donde sí se constituyeron campos importantes multidisciplinarios. El trabajo del PIEM en los primeros 15 años siguió al menos 4 rutas principales que se apoyaban y se complementaban entre sí.
Me voy a detener muy brevemente en estas 4. La primera fue la asignación de financiamientos a proyectos de investigación específicos seleccionados por medio de concurso. Esta tarea fue una de las más importantes y de largo alcance. Inicialmente se otorgaron recursos a personas y a proyectos específicos, y a partir de 86 y a lo largo de 19 años se lanzó una convocatoria dirigida a especialistas y estudiantes de posgrado. Los proyectos se dictaminaban y además de los recursos financieros, que consistía en una pequeña beca a la persona seleccionada, el PIEN gestionaba la asesoría necesaria para llevarlos a buen puerto y lograr su publicación como capítulos de libros colectivos. El concurso de financiamiento fue el origen de los primeros seminarios y talleres del PIEM que fueron impartidos por Lourdes Arizpe, Orlandina de Oliveira, Brígida García, María Luisa Tarrés, Soledad González, Aralia López, Ana Rosa Domenela, Luz Elena Gutiérrez de Velasco, entre otras. Quizá me falta algún nombre, puede ser. Lo agregaré cuando esto se convierta en una publicación. Algunos de los temas de esos talleres fueron la mujer en la economía campesina, trabajo e identidad, fuentes y testimonios para la historia de la mujer, narrativa femenina, autonomía y subordinación en los estudios de la mujer. Brígida García impartió durante varios años un curso de orientación metodológica que se tituló Género y Transformación Social. Estos talleres justo estaban apoyando a las becarias, a las beneficiarias del proyecto de financiamiento. Revisé algunos de estos antiguos programas y me quedé muy impresionada por la evolución de los temas y el enriquecimiento de la bibliografía. Después te cuento más, Orlandina, revisé uno de tus programas. Estos programas y la manera como de un año, de un semestre a otro se transformaban y se enriquecían, me ayuda a entender la amplia convocatoria que tuvieron estas sesiones, en donde la gente llegaba, participaba, a pesar de que no recibía ninguna acreditación, venía solamente para aprender y por su compromiso intelectual con profundizar en los estudios de seña de la mujer entonces. Cada una de las promociones tuvo el acompañamiento de alguna profesora del colegio. No tengo los nombres de las acompañantes de las 19 promociones, pero mencionaré a Vania Sales, Flora Bottom, Julieta Quilodrán, Elsie McPhail y a Soledad González, que tuvo mucha presencia en este acompañamiento. La segunda línea de trabajo del programa fue la publicación de libros colectivos e individuales, obras que se convirtieron en piedra de toque, esta es la diapositiva, del campo, ya que formaron autoras y lectoras de investigaciones académicas en ciencias sociales y humanidades, elaboradas con rigor y fundamento empírico. Antes de estos libros no existía ni la posibilidad de pensar esta autoría ni de leer este tipo de obras. El catálogo editorial del PIEM comenzó a dar frutos académicos hacia finales de los 80, cuando salieron los primeros libros colectivos. Aquí están algunas imágenes del libro colectivo que coordinó Orlandina, el que coordinaron Vania Sales y Elsie McPhail. En la introducción a identidad y sexualidad, de Oliveira enfatizaba la relevancia, cito, de analizar la desigualdad de géneros como parte del conjunto de desigualdades sociales entre clases, grupos, etnias y generaciones. Esta aproximación, diríamos hoy, interseccional, sigue siendo una de las mayores apuestas de la investigación en el campo de los estudios de género.
La recopilación en 2 volúmenes, coordinada por Aralia López González, Amelia Malagamba y Elena Urrutia, reunió las ponencias presentadas en el coloquio organizado por el PIEM, el Colegio de la Frontera Norte. Comenzó a fisurar el canon euro y anglocéntrico de la literatura escrita por mujeres. Soledad González, lástima que Carlos ya no está aquí, coordinó 6 obras colectivas compuestas principalmente por trabajos auspiciados por el PIEM, y los 6 libros constituyen toda una biblioteca de la mujer. Debo señalar que no estoy haciendo un recuento exhaustivo y que se publicaron obras colectivas de otras coordinadoras. Solo mencionaré aquí La voluntad de ser, Mujeres en los 90, de María Luisa Tarrés, y, Género y Cultura en América Latina, Luisa Tarrés, y con el mismo tipo una compilación de Luz Helena Gutiérrez de Velasco. Estas fueron unas ponencias que se presentaron en el 19 Congreso de LASA. Ya estoy por terminar, pero no quiero dejar de mencionar la tercera actividad del PIEM, que fue la unidad de documentación, algo muy importante en una época en donde se producían crecientes cantidades de información en soportes de papel, y era indispensable para la investigación poder acceder a estos documentos. Eran documentos, y digo en el pasado, aunque parece que fue ayer, mecanografiados o impresos en offset, en mimeógrafo, fotocopiados y engrapados, a veces con portadillas de cartón. Uno de los informes de la Fundación Ford sobre el buen desempeño del PIEM detalló pues la solidez de este centro de documentación, donde además se reunían recortes de periódicos en papel, de 4 diarios nacionales, y estos se clasificaban y estaban abiertos para la consulta. La época de los centros de documentación quedó en el pasado por la expansión de los recursos digitales. También contó para esto que los espacios en los centímetros cuadrados en los estantes de las bibliotecas pues son un activo altamente valorado, y mucho del material se puede conservar digitalmente. De este modo fue inevitable el descarte de muchos materiales. La unidad del PIEM acabó integrándose a la Biblioteca Daniel Cosío Villegas, que por cierto congrega pues la principal colección en estudios de género en español. Debo decir también que la unidad por algún tiempo cubrió el hueco que había dejado el desmantelamiento de otro centro de documentación, el que se formó a raíz de la Conferencia Internacional de la Mujer en 1975. Ambos esfuerzos pues acabaron disgregándose. Que yo sepa, de esa época solo el CONAPO conserva su centro de documentación, y hago votos porque estos materiales se sigan conservando, porque llegué a escuchar que ya no habría recursos para hacerlo. La presencia nacional del PIEM y su influencia en el campo de estudios amplió sus alcances con actividades docentes, el curso de verano, la especialización y la maestría en estudios de género, que contaron con recursos de la Ford para becas y para el pago del profesorado. Ay, creo que
me faltó, pues que ya me estaba ganando el tiempo. Antes de la docencia quería yo mencionar las obras de autoría única del PIEM, que se abrió también un concurso para los libros de autoría única. Aquí hay 3, el primero fue el de Alejandra Mazzolo, está también el de Elena Azaola y Cristina José Yacamán, que fue una investigación de largo aliento en distintas instituciones. Vinieron traducciones de obras en inglés, como el libro de Jim Franco, el de Matthew Goodman y el de Lourdes Benería. Bueno, ya casi estoy para terminar, pero me queda exactamente 1 minuto, pero voy a mencionar que el PIEM, además de estas actividades, tuvo una estrecha vinculación con los organismos internacionales de la mujer. No solo se presentaron trabajos, informes, un trabajo de Orlandina y Teresita, que tenía yo aquí, ya no lo voy a leer, sobre las mujeres y la crisis en América Latina, que tuvo muchas salidas editoriales y se presentó originalmente en la conferencia de Nairobi. El PIEM, además, hizo unas labores como de intermediación, de gestación para a quienes participaran en esta conferencia internacional. Aquí trabajó tuvo vinculación con distintas organizaciones internacionales. Esto le dio un enorme conocimiento. Gracias. Esto le dio un enorme reconocimiento. Y la Conferencia Internacional de la Mujer de China de 1985 integró en su, esta es la foto clásica de Beijing, y es tan larga que bueno, la dejé así larga, pero la voy a quitar. Pero en esta delegación se integraron Orlandina de Oliveira y Brígida García como consultoras. También participó aquí Clara Hussitman, quien había sido profesora del CES tiempo atrás. Y uno de los resultados de esta participación fue el volumen coordinado por Brígida García, que se llamó Mujer y Género y Población en México, y que se ocupó de hacer un análisis de género en procesos sociodemográficos. Es un volumen enorme. Agregaré también que el PIEM, y es la última página, Sara, tienes razón, ya me gana el tiempo, tuvo una gran presencia entre las ONGs que trabajaban con mujeres y feministas en México. Por momento llevó a cabo pues casi un censo o un directorio de estas ONGs, y por momentos su perfil se confundía, eran tan pocos los centros de investigación, y era tan raro que hubiera un centro de estudios académicos dedicado a la investigación rigurosa y seria, que por momentos el PIEM como que se mezclaba su identidad con su perfil, que por momentos era un perfil híbrido con estas organizaciones ONGs que fueron cruciales en los años 80 y bueno, ya para los 90 y en particular la conferencia de Beijing, pues sí marca un hito. Me voy a detener aquí porque pues el tiempo apremia y muchas gracias por su atención. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gabriela. Ahora le voy a dar la palabra al doctor Saúl Espino, también profesor del Centro de Estudios de Género, que nos va a compartir una ponencia que se llama Desafíos metodológicos de una historia de las mujeres en el Colegio de México. Ahí. Ahí está. Muchas gracias, Sara. Bueno, pues estoy súper emocionado de estar aquí y de haber llegado a este día. No quiero comenzar antes sin dar los agradecimientos, porque además de que es parte del protocolo, en este caso son muy sinceros. Y quiero comenzar con Silvia agradeciéndole la confianza, el apoyo, el entusiasmo y la sensibilidad política. Creo que el apoyo, tanto al reconocer la importancia de la historia y de los estudios de género, se ha materializado en cosas bien concretas como este proyecto, como el centro. Entonces, muchas gracias por ese respaldo. A Ana María por dejarnos y tenernos la confianza de empezar este festejo de los 40 años con este coloquio, pues es un honor tremendo. A Gabriela por la mentoría tan generosa desde hace tantos años, por incluirme, los aprendizajes, la enorme paciencia y bueno, ya no le sigo porque me va a poner medio emotivo, pero y también gracias a todas las personas que han apoyado este proyecto de tantas formas, ¿no? Teniéndonos paciencias con los correos electrónicos, las consultas, etcétera. Muchas de ellas están aquí, así que mil gracias por eso. Y bueno, ya comienzo. Cuando se ingresa a las instalaciones actuales del Colegio de México y se recorre la explanada principal, es inevitable toparse con el nicho que resguarda el busto de Alfonso Reyes. Junto con las placas de conmemoración de la inauguración del edificio y el reconocimiento de comunidad y autoridades españolas, se trata de símbolos de nuestra memoria institucional que condensan en metal una narrativa sobre el pasado del Colegio de México y con ello sobre su identidad. Ay, no cambia. Ahí está. Cuando un grupo se transforma de manera significativa, tal y como ha sucedido con nuestra comunidad en tiempos recientes, lugares de memoria tan importantes, retomando a Pierre Nora, suelen convertirse en vehículos a través de los cuales se expresa la demanda por renovar las narrativas de memoria. Las intervenciones de estudiantes feministas del colegio, si bien son efímeras como esta, son elocuentes respecto de los cambios comunitarios y sociales de los últimos años. Y son precisamente estas transformaciones comunitarias y sus nuevas demandas de memoria las que crearon las condiciones en las que germinó el presente proyecto de investigación. Las condiciones, sin embargo, hubieran sido insuficientes sin el apoyo institucional de autoridades sensibles a estos cambios y al valor social, político y cultural de la historia. El proyecto surgió gracias a la iniciativa de Silvia Giorguli, primera presidenta de nuestra institución, quien nos dio las condiciones privilegiadas no solo para escudriñar archivos y rincones memorísticos de la institución, sino que también ofreció aguda retroalimentación de nuestros avances. Entonces, en los siguientes minutos compartiré con ustedes el itinerario metodológico que Gabriela, Cano y yo recurrimos los últimos 2 años investigando y escribiendo una historia de las mujeres del Colegio de México. Subrayo la palabra una, no porque creamos que puede ser unitaria o única, sino porque se trata solamente de una aproximación de muchas que se pueden y podrán hacer. Me centraré en esta ponencia en los retos de la delimitación del proyecto para hacerlo viable en un tiempo acotado y cómo estas reflexiones nos llevaron a proponer los 2 productos editoriales que ya se mencionaron y que son los que dan forma a este coloquio y a sus mesas. Y particularmente me centraré en la segunda de esas 2 obras, el diccionario biográfico, pues pienso que compartirles los desafíos metodológicos que enfrentamos a la hora de perfilar los criterios de selección y conformación pueden ser quizás una introducción estimulante para las 2 jornadas que tenemos por delante. Nacida del impulso conmemorativo, pero con el propósito de ser historiografía, este proyecto trae en su seno la compleja tensión entre memoria e historia.
Toda persona dedicada a la investigación y escritura de la historia sabe que las efemérides son momentos propicios para echar a andar proyectos de investigación histórica. Por ejemplo, para no ir más lejos, este coloquio que hoy inauguramos con el apoyo decidido de Ana María Tepichín tomó forma gracias al feliz propósito de celebrar 4 décadas de la fundación del pionero Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, cuya historia ya vimos con Gabriela. Las conmemoraciones posibilitan espacios para la discusión historiográfica, espacios incluso en un sentido literal, como esta aula Josefina Zoraida Vázquez en la que estamos ahora, y también en un sentido metafórico, pues dan los tiempos y los recursos necesarios para echar a andar la operación historiográfica. Como toda empresa de memoria, sin embargo, la conmemoración plantea desafíos particulares para la investigación histórica. Aunque historia y memoria trabajan con narraciones de lo acontecido, se trata de discursos del pasado con objetivos eminentemente distintos. La memoria es un relato lábil cuyo fin es dar congruencia y estabilidad a una identidad presente, por lo que las ambivalencias, las inconsistencias, las contradicciones tienden a ser resueltas u omitidas de manera análoga a los mecanismos de represión de la psique individual. Por otro lado, la historia, citando a Pierre Nora, es la reconstrucción siempre problemática e incompleta de lo que ya no es. Esta historia de las mujeres del Colegio de México parte de una demanda de memoria, pero representa un primer esfuerzo historiográfico incompleto y problemático, como toda historia, a las mujeres que han pertenecido y pertenecen a la institución en las últimas 8 décadas. La tensión entre memoria e historia no es, por supuesto, exclusiva de este proyecto. De hecho, la historia de las mujeres como campo historiográfico fue fruto de esta tensión. En la década de los 70 del siglo pasado, las activistas y académicas feministas se percataron de la onerosa ausencia de las mujeres en los relatos historiográficos y se propusieron documentar y analizar la participación de las mujeres en todos los periodos, instituciones y geografías. Visibilizar fue una especie de mantra que animó a las historiadoras y a las militantes que recurrieron a la historia para trazar genealogías. Y el deseo de visibilizar la contribución de las mujeres en la historia no es solamente una demanda de memoria, sino que a la vez es una justificación analítica y una causa política. Por un lado, se parte de la premisa que la ausencia de las mujeres no nos permite tener una comprensión cabal de un determinado periodo, proceso, tema, o como en nuestro caso, una institución educativa. Por otro, visibilizar es un acto de justicia que da raíces a luchas contemporáneas en una tradición de resistencia. Un argumento es propio de la investigación histórica y el otro de la memoria colectiva. Visibilizar, pues, trae en su seno esta tensión entre memoria e historia. Y sin embargo, como sostiene Joan Scott, para que la visibilización no se quede como un propósito compensatorio, no como un mero añadido a los relatos ya establecidos, es necesario poner el foco en el borramiento del que fueron objeto las mujeres. En tanto discurso articulado y articulador de poder, la historia no solo está limitada por el lugar social de sus autoras y autores, sino que también genera y consolida poder en el presente, a través de, por ejemplo, mecanismos tan evidentes como la legitimación, ¿no? Siempre un antecedente da cierta legitimidad para emprender un cambio o justificar que no es un cambio. Entonces, el olvido de las mujeres como sujetos históricos en el pasado deriva en un borramiento de las mujeres en el presente. Y esto es fundamental para comprender que con la historia de las mujeres no se está tanto visibilizando a quienes siempre fueron invisibles, sino que se está desborrando, por así decirlo, a quienes fueron borradas en un proceso histórico que evidentemente es más estructural que deliberado, va más allá de las voluntades individuales de quienes omitieron o borraron, ¿no? Incluso si hay misoginia en esas decisiones individuales. Consideré necesario todo este preámbulo sobre las tensiones entre memoria e historia para explicar justo el punto de partida teórico y metodológico del proyecto, y así comenzar con los desafíos que enfrentamos. El primer gran reto fue delimitar el tema, ¿no? Como toda investigación histórica, esto solo se puede hacer en diálogo entre fuentes históricas e historiografía. Y para fortuna nuestra, no iniciamos de cero, sino que, como evocando el dicho medieval, empezamos en hombros de gigantas. Y especialmente hay 2 libros que son pilares de la memoria y de la historia de la institución.
el libro de Clara Lida, a quien tenemos el honor que nos acompaña a través del Zoom, y José Antonio Mate Sanz, por un lado, y el libro de Josefina Zoraida Vázquez. Textos que, como lo muestra la edición conmemorativa conjunta que se hizo, son ya lugares de memoria en sí mismos. Y bueno, desde la primera consulta que hicimos, nos percatamos de que ahí aparecen bien documentadas y registradas profesoras, egresadas, trabajadoras, cuyos nombres apenas no son familiares o no son totalmente desconocidos. Entonces esto nos llevó a un desconcierto de que estas mujeres estuvieran presentes en la historiografía, pero no en las narrativas de memoria. Y esto constituye como un ejemplo muy elocuente de los mecanismos del olvido. Y a pesar de la fascinación conmemorativa que suelen despertar las personas pioneras, ¿no? Siempre hay una obsesión como las primeras en algo, los primeros en algo. Bueno, a pesar de esta fascinación, personas como Concha Muedra, Consuelo Meyer, Susana Uribe, Graciela de la Lama, por mencionar solo a 4 mujeres que fundaron y encabezaron centros, programas, unidades de apoyo, no parecen tener lugar en la memoria colectiva. Y elegí estos 4 ejemplos porque son muy elocuentes y porque son autoridades, ¿no? Que son generalmente las figuras más visibles y que evidentemente fueron visibles en su momento. Nuestras evaluaciones preliminares de las fuentes disponibles nos convencieron de la necesidad de hacer un proyecto mucho menos ambicioso y sobre todo un poco constreñidos por el tiempo, por un lado, pero también por la disponibilidad de fuentes. Y aquí un paréntesis como para explicar que para que una fuente sea disponible no basta con que se preserve y sobreviva en el tiempo, sino que se requieren ciertos instrumentos de consulta, ¿no? Como catálogos, inventarios, que son los que hacen realmente accesible esa fuente para quienes nos dedicamos a la investigación histórica. Y bueno, a lo largo de estos 2 años, pues recurrimos a las fuentes más diversas que pudimos, ¿no? El archivo institucional, por supuesto, pero también archivos administrativos, de trámite, de concentración, que fueron muy provechosos para nuestros propósitos, entrevistas de historia oral, incluso a la galería de fotografías de directores de algún centro de estudios. Entonces, el producto inicial que habíamos imaginado era un libro académico con capítulos que abordarían con profundidad analítica la participación de las mujeres en distintos ámbitos del colegio, centros, revistas, disciplinas. Después de revisar más publicaciones relacionadas con la historia del colegio, concluimos que esta empresa debería acotarse a los temas para los que sabíamos o teníamos fuertes sospechas que había las fuentes suficientes para hacerlo y además las autoras y los autores capaces de echar adelante estos textos. De ese propósito inicial se deriva el libro que coordina Gabriela y que comentó al principio de su ponencia. El segundo producto surgió del desconcierto que les contaba de constatar este borramiento de las mujeres y el propósito de desborrarlas de las narrativas, ¿no? Y el propósito de enmendar ese desborramiento. Entonces, el diccionario biográfico, entendido como instrumento de consulta y una herramienta de investigación histórica, nos pareció la mejor manera de sortear este desafío, ¿no? De desborrar. Y bueno, aquí hablo en plural, pero en realidad eso fue idea de Gabriela, quien en un momento de epifanía dijo, un diccionario biográfico. Y a partir de ahí nos echamos a andar con esto. Bueno, ese y otros momentos de epifanía en realidad son mérito de Gabriela. El género historiográfico del diccionario biográfico tiene varias ventajas para nuestros propósitos. En primer lugar, en tanto el proyecto es una primera aproximación al tema, puede generar y producir los insumos que sirven para futuras investigaciones, incluso más allá de la historia. Cuando se colocan trayectorias individuales de quienes han formado parte de una comunidad o un grupo, se abren las vetas de la prosopografía, que es un género historiográfico, ¿no? En el que uno puede apreciar trayectorias individuales en serie y entonces se pueden identificar y estudiar patrones, cambios, en fin, lo que caracteriza a un grupo en un tiempo y espacio determinado. Además, como ha estudiado François II, los diccionarios biográficos son un recurso probado como contrafuego histórico, y esta es su palabra, y pues insertan a sujetos previamente desdeñados de los relatos historiográficos. Un diccionario biográfico contribuye en el conjunto y a través de sus semblanzas individuales. En la dimensión individual, cada breve biografía ofrece información clara, fidedigna,
sintética sobre las trayectorias de las personas. Sin embargo, para que el diccionario pueda tener un valor como obra en su conjunto, es necesario que los textos individuales pues, compartan ciertas características básicas en términos de metodología, de estructura y de información que contienen. Si los textos son muy disímbolos entre sí, este valor prosopográfico del que hablaba hace un momento pues, se pierde totalmente. Evocando unas palabras que publicó Michel Perrault para referirse al diccionario biográfico del movimiento obrero francés, que es un clásico del género, dice: un diccionario biográfico bien logrado podría componer una sinfonía a partir de fragmentos de vidas dispersas y voces discordantes. Ahora, creo que nosotros no aspiramos a hacer una sinfonía, pero sí a buscar cierta armonía, ¿no?, que dé cohesión al diccionario como obra en su conjunto. Además, el diccionario biográfico también venía a cuento porque tiene su propia tradición e importancia en el campo de la historia de las mujeres. Natalie Semon Davis, en un artículo visionario de 1976, consideraba de hecho que los orígenes de la historia de las mujeres estaban en el antiguo género literario de las vidas ejemplares y las biografías de mujeres notables, cuya memoria se recuperaba para demostrar que, teniendo oportunidad y recursos, ellas eran capaces de hazañas tan grandes como las que podían hacer los hombres. En este tipo de obras, la visibilización de mujeres destacadas opera como un poderoso argumento para justificar el reconocimiento de las capacidades de las mujeres y sus derechos. Y en México pues tenemos un ejemplo emblemático de este tipo de obras con el libro publicado póstumamente de Laurana Wright de Kleinhans, feminista de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Mujeres Notables Mexicanas. Ahora, en este, digamos, propósito de ejemplaridad moral, de notabilidad, es en donde se distancian los diccionarios biográficos contemporáneos, ¿no?, que están más interesados pues, en ver cómo trayectorias distintas, individuales, están conformadas por los cambios y procesos históricos que les subyacen, ¿no?, y que les dan forma. Entonces, bueno, ya definidos los productos editoriales del proyecto, pues nos enfrentamos a desafíos teórico-metodológicos y hasta prácticos. Los límites y alcances de un diccionario biográfico están en sus criterios de selección. Seleccionar implica excluir. Las exclusiones de los nombres que no aparecen en este diccionario no significa que son menos importantes sus trayectorias. Nos gusta pensar que este es un primer esfuerzo que inspirará a estudiantes, a colegas, para seguirle con las generaciones más jóvenes o incluso para colegas de otras disciplinas para emprender como la documentación y el análisis de trayectorias individuales de campos académicos específicos o incluso más allá de eso. Ahora, a pesar de que nuestra institución es pequeñita comparada con otras instituciones, no sé, mastodónticas como la UNAM, el conjunto Mujeres en el Colegio de México pues supera por mucho las capacidades de Gabriela y mío y además de la extensión que le queríamos dar a un producto editorial que viera su luz al menos en un par de años. En ese momento sabíamos que estábamos ante un número ingente de mujeres, pero no teníamos esta aproximación cuantitativa que hoy que ya finalizamos el manuscrito, pues ya tenemos más clara. Desde la década de los 60, momento en que el colegio comenzó a expedir sus propios títulos, hasta 2022, año en que cerramos la investigación del proyecto, se han titulado y graduado de licenciatura y posgrado un total de 1,672 mujeres. Del profesorado tenemos menos claridad, pero sabemos con mayor exactitud que en ese mismo periodo de 6 décadas ha habido 1,457 direcciones o codirecciones de tesis encabezadas por profesoras. En el campo editorial, de los libros publicados por el colegio desde su fundación en 1940 hasta el 2022, hay alrededor de 1,466 autorías que corresponden a mujeres, ya sea como autoras únicas, coautoras, traductoras, editoras, prologuistas, colaboradoras. Y bueno, estos grandes números además no reflejan lo que mencionaba Silvia en la inauguración, las enormes diferencias
y contrastes entre centros, programas académicos y décadas respecto al porcentaje de mujeres, ¿no?, que están presentes aquí. Y bueno, todos esos datos los vamos a incluir en un anexo estadístico del diccionario y no viene a cuento mencionarlos, solo era para darles una idea como que este conjunto Mujeres del Colegio de México pues es enorme y hay que seleccionar. Entonces, para delimitar este vasto universo, pues establecimos una serie de criterios, unos objetivos y otros subjetivos. Los subjetivos procuramos hacerlos menos arbitrarios a través de la colegialidad, consultando a autoridades, a informantes clave, profesoras, profesores, trabajadoras que llevan muchas décadas en la institución y que conocen bien las entrañas del colegio. Y también se conformó un comité revisor exprofeso para esto en agosto del año pasado. Entonces, esta fue una manera como de tratar de hacer menos arbitraria y que no dependiera nada más del criterio de nosotros como editores. El primer criterio, que es objetivo, es el cronológico. A partir de esta, digamos, pauta cronológica, construimos un criterio generacional. Así como no hay nada natural en ser hombre o mujer, pues tampoco hay nada natural en ser millennial o baby boomer o algo así. Esas son construcciones, ¿no?, que se hacen como herramientas analíticas para estudiar algún periodo, algún grupo. Entonces, aquí lo que intentamos hacer es construir una cohorte con las mujeres nacidas en la primera mitad del siglo XX, es decir, en o antes de 1950. Y les llamamos generaciones constructoras, evocando un poco esta generación que está en el periodo entre guerras y que así le llaman en alguna parte, en algunas historiografías, pero también en un sentido pues, más metafórico respecto a su papel en el Colegio de México, ¿no?, que sentaron las bases de centros, de programas y abrieron brecha para multitud de cosas. En el diccionario, de hecho, son las más jóvenes las que son más numerosas. Ahora, ese es el primer criterio. El segundo, y déjenme alguna pausa, fue un criterio de relevancia, le llamamos. De relevancia para la comunidad actual del Colegio de México, atendiendo un poco a que esto surgió de una demanda de memoria. Entonces, por eso se decidió incluir a todas las profesoras y trabajadoras que, cumpliendo con este primer criterio cronológico, siguen activas hoy en día en la institución. Otro grupo de criterios del diccionario tienen que ver con el balance, y esos fueron los más difíciles. En primer lugar, intentamos mantener en la medida de lo posible la representatividad entre centros, disciplinas y áreas de la institución. Y optamos por partir, y esto es importante advertirlo porque es una especie de anacronismo deliberado, optamos por partir de los centros actualmente existentes. Y con los desafíos que eso implica trazar una genealogía hacia atrás, ¿no?, con todas las escisiones, cambios de nombre y otras cosas que ha habido. Y el reto más grande en este aspecto fue incluir de manera balanceada centros que son muy dispares, como veíamos en el porcentaje de mujeres, como veíamos hace rato. En algunos casos, pues hubo que seleccionar de un mundo muy amplio de mujeres egresadas y colaboradoras, profesoras, por ejemplo, el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios. En otros casos, al contrario, hubo que rascar y rascar para encontrar encontrar nombres que además pudiéramos documentar, ¿no? Y que en realidad es ajustar el parámetro de selección dependiendo de cada centro, pues es una práctica relativamente común en los diccionarios biográficos de mujeres, porque precisamente hay campos profesionales y académicos que están fuertemente masculinizados y otros que están fuertemente feminizados. Entonces, de ahí se explica un poco el distinto parámetro. Luego, en segundo lugar, también procuramos mantener un balance en el equilibrio de roles, cargos, puestos. Y esto fue con la finalidad principal de distanciarnos de los diccionarios biográficos de mujeres notables decimonónicos, ¿no?, y tener como una selección más transversal. Entonces, incluimos, por supuesto, a todas las directoras que, cumpliendo el criterio cronológico, encabezaron algún centro, pero también nos dimos a la tarea de incluir, por ejemplo, como parte de las profesoras de idioma o asignatura, bibliógrafas, bibliotecarias, también están como trabajadoras administrativas, secretarias, asistentes de investigación, asistentes de investigación va en trabajadoras académicas, auxiliares contables y otras trabajadoras. Entonces,
en la medida que un universo de 123 semblanzas lo permite, procuramos que hubiera al menos un caso de cada una de estas. Además, en no pocas ocasiones, como seguramente ustedes saben, pues en el colegio una misma persona es asistente de investigación, luego estudiante, luego egresada, luego profesora, luego directora. Entonces eso hace que, digamos, el número total de egresadas y profesoras del diccionario pues aumente mucho. Ahora, aquí hago un paréntesis un poco para mencionar el desafío que implicó pues documentar la vida de trabajadoras administrativas de las que solo había el recuerdo de un nombre de pila, un apocorístico de cariño, así Doña Mari, Doña Lupita, y entonces es bien difícil como a partir de eso tratar de documentar y de darle como profundidad biográfica a alguien que además ya había fallecido. Entonces esto lo intentamos como subsanar viendo en el marco grande de los grandes cambios pues institucionales, académicos, incluso tecnológicos de la institución. Y bueno, ahí va el criterio subjetivo. La ejemplaridad, santidad, notabilidad, celebridad, eminencia, fama o prestigio, todos esos criterios que eran usados en los diccionarios biográficos clásicos no nos servían por obvias razones, ¿no? Están muy atados a los juicios morales de esa época. Entonces, ¿qué tipo de criterio subjetivo nos iba a servir para la inclusión? Y la solución que encontramos tiene, como todo, pues muchos límites. Y también fue un momento de epifanía de Gabriela cuando estamos revisando un diccionario biográfico español. Y está muy relacionado con la discusión visibilización-invisibilización con la que comenzaba la ponencia. Entonces, el término es de Susana Tavera, historiadora española, visibilidad pretérita, entendida como el reconocimiento público que una persona tuvo en un momento y tiempo determinado. Y consideramos que pues, había distintos tipos de reconocimientos públicos posibles, ¿no? El impacto en la comunidad del colegio, el impacto en la construcción institucional del colegio o su disciplina. Y bueno, además esta visibilidad pretérita como categoría operativa, pues nos permitía, como les decía, comprender de manera crítica el borramiento, o sea, no visibilizar a las siempre invisibilizadas, sino desborrar a las que fueron borradas en algún momento, pero que cuando estaban vivas o habían recientemente fallecido, sí gozaban de visibilidad y reconocimiento en un grupo, en los colegas, en un centro, en su disciplina, en el sector público, en fin. Ahora, veo que ya casi estoy sobre el tiempo, entonces, ahora para abordar nada más rápidamente los criterios de conformación del diccionario, bueno, más o menos la cuarta parte de las entradas la escribimos el equipo de coordinación, Gabriela, yo, asistentes de investigación, Fausto, por aquí está, Fausto, y yo, Martín, que estaba haciendo un postdoc, en fin, más o menos la cuarta parte, pero pues obviamente necesitábamos convocar a muchas más personas y de ahí salen los 93 autoras y autores que hay en el diccionario, muchas de ellas aquí presentes. ¿Cómo hicimos ese criterio de a quién invitar para escribir? Bueno, ahí procuramos que este límite generacional de la obra pues se abriera un poco y entonces pensamos en hacerlo un poco un proyecto transgeneracional, invitando a las discípulas, tesistas, estudiantes de las personas biografiadas. Y esto tiene pues sus ventajas y sus desventajas. Ventajas evidentemente porque la cercanía con la persona biografiada pues permite un acceso pues muy íntimo a acervos personales, a entrevistas, consultas, y eso facilita mucho el trabajo, sobre todo con poco tiempo. Y el gran inconveniente es justo esa cercanía, porque nos tuvimos que ver en el papel como de ogres editores, porque para evitar que los textos cayeran en el homenaje, ¿no? Y conservar como este estilo y estructura mínima, a pesar de la libertad de estilo que tiene cada autora y autor, para que pudieran ser comparables y el diccionario no perdiera valor en su conjunto. Evidentemente hubo que hacer excepciones porque a veces las discípulas tesistas no estaban disponibles, entonces invitamos o bien a una colega de ellas o bien a alguien que fuera especialista académico en ese campo. Y ese es otro de los valores del diccionario en términos de sus semblanzas individuales, porque es sintetizar en muy pocas palabras trayectorias
algunas sí muy difíciles, como las que les contaba de las trabajadoras, que es muy difícil como tener datos suficientes, pero otras que son larguísimas, ¿no? Y que además tienen ya un relato muy armado de quiénes son, qué hicieron, cuáles son las cosas importantes. Entonces, quizás el valor de las semblanzas individuales es justo ese criterio experto de valoración de cada una de las autoras y autores. Y bueno, ya no me da tiempo, pero otro de los desafíos que enfrentamos es justo uno que nos hizo ver la profesora de Oliveira, que es el binario público-privado. O sea, tratar de enfrentar de manera cohesionada esto en las diferentes entradas, con todos los retos que esto implica, no solo en cómo documentar esto, sino también en respetar la decisión de las biografiadas. Y sin embargo es súper importante, como ha probado pues, la historia de las mujeres, esta cuestión, porque el binario público-privado es un binario generizado desde un inicio. Entonces, a pesar de que hay ciertas diferencias ahí respecto a los datos de la vida privada y familiar que aparecen en las semblanzas, pues sí creemos que el resultado final permite identificar al menos algunas de las estrategias o de los retos que enfrentaron mujeres para conciliar la vida familiar y los trabajos de cuidado que siguen recayendo sobre ellas en la sociedad de entonces y la sociedad actual con su vida profesional. Y bueno, hasta aquí dejo la reflexión sobre los criterios, pero quiero acabar con una reflexión que tiene que ver con lo de memoria. Sumergirse en la memoria colectiva de nuestra comunidad ha sido a la vez un privilegio y un reto enorme. Privilegio porque rara vez alguien tiene oportunidad de conocer con esta profundidad e intimidad la institución en la que estudió y en la que trabaja. Y por eso yo me siento profundamente honrado de haber podido participar en este proyecto, por la confianza de todas las personas que nos depositaron su testimonio, sus acervos personales, a las autoras colaboradoras, en fin. Y un reto porque escudriñar la memoria pues es reavivar afectos, pasiones y conflictos. Es un poco con cierta analogía y guardando las proporciones del caso, pues como acostarse en el diván del analizante, ¿no? Se reavivan cosas. Dice Pierre Nora que la historiografía nace cuando la historia se descubre a sí misma cautiva de la memoria. Esta primera aproximación a la historia de las mujeres es eso, un primer intento por hacer historia a partir del potente impulso de la memoria. A nuestras estudiantes les decimos constantemente que hacer investigación con rigurosa metodología es también una forma de generar insumos para la militancia y el cambio social. Y quizás este proyecto pues, es el mejor homenaje que podemos ofrecer como profesionales de la historia, Gabriela y yo, a las mujeres cuyos nombres aparecen en este diccionario. Entonces aquí lo dejaría. Muchas gracias. Muchas gracias, Saúl, por tu intervención. Y bueno, nos quedan algunos minutos para si hay intervenciones del público, ya sea preguntas o comentarios, bueno, pues está el micrófono abierto. Adelante. Pero dice que está prendido. Primero que nada, felicitarlos inmensamente por todo el trabajo que está detrás de estos proyectos. Creo que han logrado llevar a cabo esta tarea con muchísima decisión frente a muchos problemas que suponía poder reunir todo este material y además con una seriedad que le da a este trabajo no solo el ser una primicia, sino que va a ser también un ejemplo para las nuevas generaciones. Yo pensé en una imagen que a lo mejor no les gusta, pero me acordé de un libro de hace muchos años que era un libro de Michael Ende, que era La historia sin fin, y entonces dije, están empezando a escribir esta historia sin fin, pero qué importante que sean ustedes dos los que la inician y la inician con tanto afecto, con tanto conocimiento y con tanta solidez. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si haya alguien más que quiera intervenir.
con alguna pregunta. Sí, adelante. O sea, yo creo que ya no me voy a quedar en felicitaciones porque bueno, pues ya felicité mucho la iniciativa. Creo que sí hay muchas cosas, que hay muchas enseñanzas y hay muchas cosas que discutir a raíz de la lectura de lo que yo misma he aprendido de lo del diccionario, ya lo decía, ¿no? En el caso de, siguiendo la tradición de Orlandina, por ejemplo, de trabajo femenino y de esta conciliación familia-trabajo, una de las cosas que a mí me ha parecido muy interesante es justamente cómo se intersectan en las narrativas la parte de la historia pública y de la historia privada. Y perdón, voy a volver a tomar como ejemplo a la señora Anita, que empezó la maestría ya casada con 5 hijos y empezó su carrera en el INEGI, ¿no? Entonces, lo que yo quiero decir es que creo que hay mucho de lo que está en el diccionario que también es una invitación a seguir estudiando estas temáticas, como por ejemplo, cómo se ha modificado o no la forma en la que las mujeres que han estado vinculadas de alguna manera con el colegio van mezclando estos dos ámbitos, ¿no? El ámbito de la vida familiar y el ámbito del trabajo. Creo que en el caso de las trabajadoras administrativas también hay toda esta parte, cómo va intersectando, no voy a mencionar nombres porque no quiero ser también así muy específica, pero mujeres que estuvieron vinculadas pues casi desde que nacieron, ¿no? Casi desde que nacieron a la historia del colegio y cómo también sus vidas familiares se van cruzando con esa experiencia en el trabajo administrativo. Entonces, más allá del gran valor histórico y de todo lo que ya se ha mencionado, yo creo que también desde otra perspectiva de investigación hay otras narrativas que nos permiten reconstruir, ¿no? A sabiendas que, como decía Saúl, varía la parte que cubre lo privado en cada una de las semblanzas, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Yo quisiera retomar la intervención de Lucilena Gutiérrez de Velasco. Pues esta es una historia sin fin. Buenas tardes. Pero en Habla esta con Rosa Patricia Vega Salcedo. Sí está prendido, ¿verdad? Sí, es una historia sin fin. Afortunadamente, aquí en nuestra comunidad tenemos una infinidad de autoras y autores potenciales. De aquí se pueden derivar muchos otros proyectos sobre colegas. Imaginábamos, por ejemplo, estudios sobre el profesorado de economía, sobre el profesorado de sociología, desde distintos ángulos y con distintas delimitaciones para emprender una obra. Entonces, bueno, sí es una empresa que apenas está empezando. Sí, Pablo, adelante. Bueno, yo para empezar los quiero felicitar porque es realmente muy impresionante lo que están haciendo. Impresionante y muy importante. Y tengo 2 preguntas, una por curiosidad y ustedes descubrirán por qué es la pregunta, y otra un poquito más de fondo. Tengo entendido que están haciendo entrevistas o han hecho entrevistas. ¿Ese material de entrevistas va a quedar en el repositorio del colegio o a dónde va a ir a parar eso que se hizo? Eso es lo primero. Lo segundo, en relación a lo que contaba Saúl, me interesa mucho ver cómo lo resolvieron. Queda claro cómo hicieron la selección, quiénes son las 123, etc. Pero hay trayectorias que tienen, digamos, mayor densidad que otras, porque en realidad hay trayectorias que es una superposición de experiencias
y de memorias. Ejemplo, no es lo mismo una mujer que estudió en el colegio, es egresada del colegio y desarrolla su vida profesional en otros ámbitos y se entrevista y se reconstruye su historia, que una mujer como la que describió Saúl, que al mismo tiempo, es decir, en la misma memoria individual, es asistente de investigación, estudiante, egresada, profesora, directora, autoridad. Es la misma persona. ¿Cómo trabajaron la memoria ahí? Es decir, ¿cómo opera la memoria sobre la superposición de experiencias en el trabajo de historia oral que han hecho? Evidentemente es un testimonio mucho más rico, de eso no cabe la menor duda, pero el problema es qué recuerda esa persona, qué es lo que más recuerda. Es decir, ¿qué les dice la experiencia de ustedes de trabajar con una superposición como si fuera un pastel de 1000 hojas de experiencias distintas? Pablo, muchas gracias por tu pregunta. Primero, las entrevistas. Fue una aventura porque empezamos en pandemia, con lo que eso significa, y hemos hecho muy pocas entrevistas, debo decirlo, porque nos ganó el tiempo, el trabajo. Saúl se convirtió en flamante coordinador académico del Centro de Estudios de Género. Yo tengo varias pistas en las que me estoy moviendo y nos concentra, para contestarlo primero, son pocas entrevistas, se van a depositar en la biblioteca, ya estamos en tratos con la directora de la biblioteca, ya nos explicó de qué va esto. Hay temas indudablemente sensibles en las entrevistas. Les vamos a poner un candado de tiempo, así como una cápsula del tiempo, todavía no lo tenemos definido. Eso, ahorita nuestra prioridad es que salga el diccionario y el libro colectivo. En estas entrevistas, desde luego están las capas de la memoria. No llegaron a ser entrevistas de historia oral profunda de varias sesiones, como debería de haber sido, y donde sí podríamos explorar todas estas capas, porque no nos daba tiempo. Analizándolo con más los resultados que hemos tenido, las entrevistas fueron como para sondear y para encontrar pistas de lo que podríamos tratar en los productos bibliográficos, en el diccionario y en el libro colectivo. Gracias a tu intervención, bueno, está abierto ese camino de hacer lo que son propiamente entrevistas de historia oral, que pueden ser de 6, 7, 8 sesiones. Lo que tenemos no lo vamos a transcribir, tenemos índices tanto para trabajar con ellas como para depositarlas en la biblioteca. El reto que tú planteas también nos hizo que nos quebráramos de la cabeza para el diccionario, porque decidimos establecer una extensión común para las entradas, para la mayor parte de las entradas, para las académicas. Ahí algunas de las personas que escribieron las entradas, hicimos ahí un ejercicio de diplomacia de mi amigo Saúl y el mío de no tan diplomático, porque hubo que acotar a la misma extensión trayectorias de 40 o 50 años o trayectorias de 5 o 10 años. Se puso mayor énfasis en el ejemplo que tú mencionas, en lo que la persona hizo dentro del Colegio de México. Pero, desde luego,
mencionamos que Rosario Green fuese, por un nombre que me viene, que fue secretaria de Relaciones Internacionales, pero tratamos de dar mayor luz sobre lo que pasó por la institución. Otros breves ensayos biográficos, que eso es de lo que se compone el diccionario, necesariamente tuvieron que ser más cortos porque nos faltaba información, entonces con tal de que estuvieran, pues las dejamos más cortas. Es el caso de trabajadoras administrativas. En el caso de las trayectorias más densas, como las llamas, pues teníamos el reto de la bibliografía. Las profesoras de mayor trayectoria tienen 100 referencias. Decidimos dejar solo 5 porque lo que nosotros estamos presentando es una selección bibliográfica, como se dice ahora, con cierta pretensión, muy debidamente curada, debidamente seleccionada. Para la bibliografía extensa están los buscadores de la biblioteca y el personal de la biblioteca es buenísimo para ayudarnos en esto. Saúl, no sé si tú quieras. Pues nada más añadir para la segunda pregunta que hicimos como una docena de entrevistas de historia oral que videograbamos nosotros o sea, quedaron bien, pero lo grabamos con nuestro equipo para hacerlo más práctico, algunas en el contexto de pandemia, entonces fue a través de videollamada, y son perfiles muy distintos entre sí. No todas las personas que entrevistamos son mujeres, porque esto es importante, ¿no? De otra manera sería como muy sesgado hacer historia de las mujeres solo viendo un sector poblacional específico. No todas están en el diccionario. Entonces yo diría que abordamos esas entrevistas con un propósito pragmático, que el primero era orientarnos en la historia de la institución, ¿no? Y también tener información para elaborar las semblanzas. Ese fue como un propósito pragmático. Y otro sí pensando en este repositorio de historia oral que habíamos planteado al inicio, mucho más grande y ambicioso y que quedó reducido con el tiempo, pero que aún así creo yo que puede ser provechoso para investigaciones futuras porque, como decía Gabriela, ahí se dicen cosas que no están en el diccionario por su sensibilidad personal, política, etc. Entonces, teníamos un guión de conversación que eso se fue como trabajando, pero que es muy distinto, digamos, a los hitos de la historiografía de la institución. Porque en las entrevistas de historia oral, pues resulta que no era tan importante si llegaba, yo qué sé, Mario Ojeda a la presidencia o si llegaba Andrés Lira, sino el cambio del edificio. Era mucho más relevante que todas esas cosas, el cambio, la inauguración del edificio de la Jusco, o los trabajos de cuidado, ¿no? Cómo lo resolvían con el apoyo de su mamá, principalmente de otras mujeres, ¿no? A veces en algún caso una pareja, pero bueno, entonces digamos, era uno pragmático y otro sí pensando más en historia oral, que fue quedando acotado un poco por las limitantes de tiempo, pero de todas maneras, pues esas entrevistas sí van a estar en la biblioteca, las 12 que alcanzamos a hacer. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguna última intervención. Sí, Cristina, por favor. Hola. Bueno, la verdad que estoy fascinada con lo que nos han compartido, les agradezco y felicito. No conocía a profundidad todo el trabajo que implica hacer un diccionario, parecía algo sencillo, pero es muy complejo. Gracias por la clase de historia que nos dieron y de cómo se hace la metodología. Aprendí muchísimo. Y una pregunta, bueno, y además me estoy imaginando que esta va a ser una fuente súper importante para tesis de todo tipo, ya desde trabajo y familia hasta vida de las académicas y de las instituciones. Creo que puede ser una fuente fundamental para otros trabajos de investigación. Y ya me estoy imaginando qué temas pueden salir de aquí, ¿no? Así que muchas gracias. Una pregunta nada más así en el sentido de las últimas. ¿Cómo hicieron con esta diferencia entre quienes ya habían fallecido y quienes están vivas? Porque el tipo de fuente, el tipo de entrevista, el tipo de archivo que hay que consultar, me imagino que arroja diferencias, ¿no? Sesgos, diferencias en cómo compatibilizar eso en el libro finalmente, ¿no? Muchas gracias. Solo
Este proyecto se inscribe en la confluencia de la historia de las ciencias sociales, de la historia de las universidades. Para mi sorpresa, yo no era especialista en la historia de las ciencias sociales en la segunda mitad del siglo XX, ahora en México. Hay una historiografía muy limitada. Los trabajos de historia de sociología, bueno, son los que se han producido en el CES. Hay por supuesto, las obras que mencionó Saúl de la historia del Colegio de México, pero la historia con la que dialogamos es muy limitada y bueno, ahí se abre un campo desde nuestra perspectiva. Esto en cuanto a los criterios de las vivas y de las ya fallecidas, te dejo, Saúl. Sí, además de esta heterogeneidad también, pues en los 2 años que transcurrió el proyecto, desgraciadamente muchas profesoras, bueno, no muchas, pero algunas fallecieron. Entonces, sí, en efecto, el tratamiento es distinto, no solo en limitantes, porque, por ejemplo, una de las cosas que aconsejábamos en los lineamientos era que buscaran a los deudos, ¿no? A las familias, como buscando pues acervos personales, fotografías, y que entre muchas semblanzas las autoras entrevistaron a los hijos, a las parejas, y entonces eso fue de una riqueza distinta a entrevistar directamente a la persona biografiada, que en el caso de grandes trayectorias tiene ya muy, ¿cómo decirlo?, como muy sólido el relato de quién ha sido y cómo llegó a donde es. Ese es un reto tremendo. En cambio, alguien que ya no está con nosotros, pues hay más libertad para la autora de interpretar esa trayectoria desde su propio criterio. Entonces, bueno, yo creería que eso… Ahora, por el mismo criterio cronológico, en realidad no hay ninguna persona en el diccionario que nadie de la comunidad actual del colegio no haya conocido. Incluso Concepción Muedra, que es la primera, la de más antiguo nacimiento, 1902, ella fue profesora de Andrés Lira y de Clara Lida. Entonces, el resto, las que siguen hasta 1950 fueron conocidas, queridas. Entonces, eso fue una constante, más allá de si habían fallecido o no, ¿no? Como ese tratamiento como mucho más ligado justo a la memoria, los afectos, las pasiones. Bueno, pues muchas gracias por estas ponencias, la verdad muy interesantes y una muy buena introducción para todo lo que será estas 2 jornadas de hoy y mañana. Les invito a quedarse a la siguiente mesa, Pilares y Protagonistas, que bueno, en un par de minutos va a empezar. Gracias.